importancia del libro es que logra congregar a una diversidad de autores y de autoras que pueden tener diferencias, quizás no tan así profundas, pero aún así esa diferencia poderlas compartir en un esfuerzo común, que es un trabajo de publicación. Yo creo que eso se puede extrapolar o se puede llevar, ojalá como ejercicio, a la dirigencia mapuche, ojalá a todos los espacios donde hoy día nos vemos disgregados y donde es cada vez más fundamental e importante aparecer y estar unidos. Creo que el libro ese es el mensaje que deja, porque luego la lectura que podamos tener de él y las lecciones que podemos sacar de él son individuales, pero el simbolismo que tiene es de hacer algo de manera unida, de manera conjunta. Bien, Upeñi, Ubunuy, Lonco, queremos agradecerle su asistencia. Queremos agradecer especialmente a nuestras familias que nos acompañan el día de hoy y que también son parte de la historia de este libro y de las historias que narramos. Quisiera agradecerles también a las personas que nos apoyaron con la suscripción del libro y que confiaron en este ejercicio de autodeterminación en el ámbito de la cultura impresa. A nombre de las autoras y de los autores del libro, le agradezco su presencia. A nombre de Gerson Winca Piuchín, Pablo Marimán Quemenado, Luis Cárcamo Bochante, Maribel Mora Curiao, José Quidel Lincoleo, Enrique Antileo Baeza, Felipe Curivil Bravo, Susana Manuel Curicoy, José Villarén Payán, Margarita Carfío Montalva, Jimena Pichinao Winchuleo, Elías Payán Coñopán y Andrés Cuyul Soto. Taín Filqué Chipá Raquizame Lugun es el sentido que le otorgamos a nuestro libro en la compleja realidad mapuche actual. Literalmente significa nuestras diferentes formas de pensarnos, pensarnos como colectivo, el ejercitar la capacidad de mirarnos desde y en nuestra propia diversidad, teniendo en cuenta nuestro devenir histórico y de interacción constante con múltiples actores y dinámicas. Es lo que queremos relevar con nuestro libro. El Raquizame Lugun nos sitúa en el plano de la conciencia y del pensamiento autónomo mapuche, de lo que pensamos, opinamos y de la intención de lo dicho mediante nuestra acción reflexiva, de lo que podemos decir sobre algo a través del ejercicio de nuestra inteligencia y capacidad para generar nuevas reflexiones en distintos ámbitos. Este libro es producto de ese ejercicio, efectuado por un grupo heterogéneo de autoras y autores mapuche, con diversas experiencias de vida e historias familiares, formadas y formados en distintos campos del conocimiento académico. Compartimos la voluntad de contribuir en la reconstrucción de las historias y las memorias mapuche, en plural, asumiendo el potencial que éstas albergan en la interrogación crítica y el desmantelamiento del colonialismo. Taín Filqué Chipá Raquizame Lugun ha sido una forma de pensar y de pensarnos, decir y decirnos, en conjunto y en conjunción desde una perspectiva de diferencia y autonomía. Como nos lo dijeron nuestros hermanos de la Escucha Winca el año 2007 en su libro, todo libro, como toda producción humana, posee una historia, aunque habitualmente no se tiende a visualizar o a relevar eso. Este libro también tiene una historia y comienza el año 2009, cuando un grupo de hermanos y hermanas mapuche nos reunimos con el interés de tratar de articular una serie de voces, una serie de análisis para pensar el colonialismo como un fenómeno histórico vigente y arraigado en la globalidad de las relaciones políticas, sociales, económicas e incluso cotidianas en las cuales nos insertamos. Desde un grupo inicial fuimos convocando a más hermanos y hermanas mapuche en la idea de poder articular sus múltiples voces, sus múltiples reflexiones,
en una perspectiva de marcar heterogeneidad, de no marcar una voz única u homogénea, como es la clásica representación, por lo demás colonial, que pesa sobre nosotros como un pueblo, una sociedad prácticamente estática, esencializada. Y también como una forma de mostrar el potencial político y epistemológico que adquiere la heterogeneidad y la diversidad. Desde ese propósito inicial comenzamos a trabajar el libro, también la idea de que fueron, como les planteaba anteriormente, un ejercicio de autonomía y de autodeterminación en el ámbito de la cultura impresa, de que podíamos ser capaces no solamente de articular una serie de análisis y voces, sino también que pudiéramos llevar adelante de manera autogestionada un trabajo de edición, de reedición, de diseño, de rediseño y también de difusión y de difusión de nuestros libros en distintos lugares del territorio mapuche y también fuera. Después de esa historia, nosotros finalmente logramos sacar adelante el libro. El apoyo que dio la gente que suscribió el libro fue fundamental para permitir imprimirlo y ahora que esté en sus manos, y también pensar en continuar con una línea de publicaciones bajo el sello de ediciones Comunidades de Historia Mapuche, donde esperamos también ir abarcando e ir invitando y convocando una mayor cantidad de hermanos y hermanas que están escribiendo, que están reflexionando, que están pensando, y que más allá de nuestras diferencias, que por lo demás siempre existen dentro del mismo grupo que estamos escribiendo, creemos que es necesario articularnos en estos ejercicios de alzamiento político y también intelectual que van de la mano mapuche. Les comentaba anteriormente que una cuestión clave para nosotros ha sido relevar el fenómeno colonial no solamente como una perspectiva analítica, sino también como un fenómeno histórico profundamente arraigado, lo que implica analizarlo en sus múltiples dimensiones. Una cuestión que nos parece central dentro de eso es cómo el colonialismo se ha reproducido en base al despojo. No solamente en base al despojo de la tierra, del territorio, que todos sabemos cómo se ha producido en la constitución de la propiedad comunitaria, los desgarros, los desmembramientos familiares, la actual geopolítica y geoeconomía que demanda cada vez incluso conocimiento indígena y que la vemos de la mano de la biopiratería, la vemos de la mano de la interacción de megaproyectos, de centrales hidroeléctricas, de ductos contaminantes, de la actividad forestal, de los consiguientes procesos de militarización, de judicialización, sino también en cuanto despojo de los cuerpos mapuche, en cuanto un fenómeno que penetra y que se arraiga en el cuerpo de hombres y mujeres mapuche que han sido objeto de una disciplina dentro de los procesos de escolarización, dentro de los procesos de evangelización, de conversión religiosa, y que han llegado tan hondo que han incluso se han penetrado en las subjetividades, y donde muchas de los prejuicios raciales que siguen viéndonos como una raza inferior fueron internalizados por algunas de nuestras familias, hombres y mujeres, como una forma de sobrevivencia incluso y de ser habitable su cotidianidad. Entonces, desde ese tipo de perspectivas nos parece relevante pensar el colonialismo y también cómo se ha reproducido en el ámbito de los espacios académicos, no solamente en el ámbito simbólico, sino también en el ámbito de las relaciones cotidianas que se desarrollan en los espacios académicos. Nosotros vemos que todavía los mapuches seguimos entrando a la investigación como objeto de estudio, como investigadores prácticamente, investigadores asociados, informantes, seguimos siendo estudiados bajo lógicas tremendamente exóticas. Todavía vemos que los historiadores, los antropólogos siguen tratando de representarnos y en cierta forma, así como el multiculturalismo neoliberal en el ámbito político y social ha construido la idea del buen indígena, del mal indígena o del buen mapuche y del mal mapuche,
También vemos que incluso en los espacios académicos se reproduce una lógica, esa misma construcción colonial de lo bueno y lo malo, en el ámbito de los académicos, las académicas mapuches como buenos y malos. Aquellos que se desarrollan en el ámbito de la crítica permitida dentro de los espacios académicos pasan a entrar en ese esquema, y los que desbordan eso frecuentemente son limitados los espacios para poder desarrollar su acción. Obviamente nuestro accionar, nuestra agencia, nuestra actual desborda ese tipo de categorías, pero sin embargo tenemos que estar constantemente lidiando con eso. Y eso nos parece preocupante cómo la lógica tutelar arraigada en las relaciones coloniales también se reproduce en los ámbitos académicos. Y creemos que esas son cosas que tenemos que ir revirtiendo. Y este ejercicio de este libro en cierta forma apunta hacia ese tipo de cosas, no como una forma de rechazar la producción teórica, historiográfica, indigenista o que se ha erigido y que se ha producido sobre nosotros, sino como una forma de poder establecer una relación de mayor autonomía y un diálogo con mayor horizontalidad y simetría con esos enfoques que se han desarrollado para estudiarnos y que prácticamente han definido lo que somos y lo que no somos. O sea, primero que nada, felicitar el hecho de que sea un libro autogestionado, un libro que tenga digamos, una rigurosidad en la cual la gente se dedica a investigar y también no solamente investigar, sino también producirlo y darlo a conocer. O sea, es algo que por lo general no es una práctica muy habitual y por lo general siempre se dependen de otros medios para hacer eso, y acá se hace de manera, digamos, autónoma. Creo que eso es lo que hay que felicitar, y también, bueno, se ve bastante bueno en términos de contenido, y eso también refleja una diversidad que uno puede ver dentro del libro, así que muy entusiasmado de leerlo y bueno, más adelante comentarlo más en profundidad. Todo lo que esto significa desde el punto de vista del propio libro, el propio texto, sus autores, que buena parte y autoras, que buena parte de ellos están aquí presentes, los que lo van a comentar, los organizadores y especialmente ustedes también, porque me he encontrado aquí con personas que hacía tiempo que no veía y que son sujetos históricos. Muchos de ustedes, por no decir todos ustedes, van más allá, han ido más allá de su condición de individuo, que es una manera de existir, sino que a través de lo que han hecho, de lo que yo por lo menos cuando estudiaba antropología acá en Temuco en los años 74, 78, nací en Curarrehue, son cosas que lo van marcando. Nací en Curarrehue, no distinguía entre los que eran chilenos y mapuches porque no había un mecanismo de distinción. Yo, hijo de un profesor rural, digamos en los años 50, no había distinción mayor, tampoco en los colegios básicos, acá en el liceo. Solo en la universidad empecé a tomar conciencia a través de algunos compañeros de universidad mapuches que había una particularidad, y por supuesto la antropología que se dedica a dar cuenta de eso. Y muy tempranamente nosotros fuimos críticos de lo que la antropología que nos estaban enseñando. Y quienes nos ayudaron mucho a ser críticos, de alguna manera eran muy jóvenes en ese momento, que hoy día son dirigentes, ya son dirigentes mayores. Algunos siguieron distintos caminos de lucha, estamos hablando de los años 80, ¿cierto? Organizaciones del más diverso tipo. Mirándolos entre ustedes veo que se configura buena parte de lo que es la historia, por lo menos regional, mapuche aquí presente, y es muy emocionante verlo. Y me alegra mucho poder verlo, es un gran regalo para mí poder verlos a ustedes acá en esta actividad. No voy a dar nombres porque tendría que dar el nombre de muchos de ustedes que están acá. Pero ustedes son referidos de manera directa o indirecta por los autores de este libro. Un libro que, a no dudarlo, tendría que, y va a formar parte, debe formar parte de la formación, por lo menos actual en antropología en Chile, ¿no? Tendría que ser un libro que, porque son 14 autores, son 14 referencias, unidas en torno a discutir, a poner en evidencia una relación de dominio de la cual el propio conocimiento forma parte. El propio conocimiento es una herramienta que está planteada acá como una herramienta también de transformación, de poner en evidencia las limitaciones de este sistema de dominación.
pero como a mí me gusta también buscarle la parte crítica, resulta que ustedes se adscriben de conjunto en la introducción, no les gusta, digamos, que se les denomine intelectuales, pero ustedes saben bien que, digamos, lo de intelectual puede ser transformado justamente en la concepción de intelectual orgánico, que es la idea de que todo ser humano desarrolla actividad intelectual, todo ser humano formando parte de un grupo necesita y se explica el mundo, y en ese caso el pueblo mapuche, como todos los pueblos, también hay muchas explicaciones del mundo. Entre el pueblo mapuche hay especialistas en el conocimiento. Entonces no le veo el problema, yo francamente, de que se les denomine como intelectuales indígenas o específicamente intelectuales mapuche. Porque incluso ustedes acuden a uno de ellos que sería como uno de los primeros que se hace evidente, que es don Manuel Manquilef. Pero curiosamente a ustedes se les olvidó que es González el apellido. Y busqué en todo el libro y todos lo citan como Manuel Manquilef, ¿no? Y es curioso eso, como hay una preocupación de parte de ustedes de no citar, si no les queda otra, a alguien que da cuenta del proceso de colonización del conocimiento. Y busqué la bibliografía y son cuidadosos, debo reconocerlo. Claro, hay que citar a Baba, ¿cierto? Hay que citar a Valandier, hay que citar a los franceses, a los estadounidenses, porque son referencias ya más allá de donde vengan. De vez en cuando algún estudio aquí que se ha hecho en América Latina, por supuesto, Díaz Polanco, etc. Pero curiosamente, no hay referencia a lo que han sido el quehacer de justamente lo que ustedes con cada uno de los autores entrega fundamentos de cómo se ha construido una manera de ser mapuche que la mayoría del pueblo chileno la vive, ¿no? Está en los colegios, está, como se dice hoy, en el ADN del ser chileno, de la cultura chilena. Y ustedes son, develan eso, ustedes lo ponen al descubierto. Y eso es una gran contribución, ¿no? Es una gran contribución. Yo diría que seguramente los propios mapuches que puedan leer este texto tendrán que evaluar de qué manera y cómo está construyendo la nación a la cual se aspira y a la cual se está construyendo, ¿no? Eso no me toca a mí evaluar eso. Yo estoy pensando cómo será para la mayoría de los chilenos que pudiese leer este libro, permanentemente lo va a estar, es poner al descubierto cómo se ha vivido y se vive en una sociedad que niega, que despoja, que colonializa, pero que también, cuidado, es una sociedad que no es uniforme, que es heterogénea también. En la sociedad chilena, justamente por lo que ustedes denuncian, por ser dominadora, por ser esto, hay un movimiento, y algunos de ustedes lo señalan acá, en algunos de sus trabajos, hay un movimiento al cual en algunas circunstancias históricas sectores del pueblo mapuche se han vinculado porque han encontrado ciertos elementos comunes en esta relación de dominio. Entonces con eso quería decir que es curioso lo de Manuel Manquilef, porque por un lado lo recogen y se adscriben a él, pero tampoco nos cuentan, por eso te decía que él es González, pero su padre era también Fermín Checamán Manquilef Rivero y la Vaca, o sea, la madre era una cautiva española, Trinidad González de Villagra, y la madre de su padre, su abuela, la de Manuel Manquilef, era María la Vaca. Entonces hay una línea, un linaje paternal por el lado del padre, que son todos casados con cautivas, con esto. Incluso el propio Manuel Manquilef González, que ya lo era, se casó con Carolina Rosas Valeta, que es de origen franco-italiano. Tuvo 5 hijos. Y bueno, todos estos datos ustedes mismos los han trabajado. De Ligüen se dedicaron, por ejemplo, a darle la autoría merecida, ¿cierto?, a Manuel Manquilef, que había sido escondida por Tomás Rivara, ¿no? Y me parece relevante, pero de todas maneras hay que contar la historia completa, porque si no es como parcial. Y en ese sentido también hay que contar que Manuel Manquilef hizo un aporte, él escribió la faz social del pueblo araucano, así le puso, ¿no? Y hace una referencia muy importante. Incluso él dice que su propia condición, los niños le decían que a través de la noción de Chebuntu, él tradujo como el que se vuelve persona,
¿cierto? Le decían que se estaba volviendo persona precisamente porque provenía de ese tipo de referencia, ¿no? de linaje mezclado. Y eso es bien relevante como construcción de identidad. Resulta que buena parte de los propios autores también están en ese proceso de ser Xebuntu, pero ya nadie busca, y en ese sentido yo creo que ustedes hacen intelectualmente la diferencia y en concreto producen algo que realmente es inclusivo, que es difícil porque ustedes están marcando una diferencia pero son inclusivos al mismo tiempo, porque no asumen una actitud de darle contenido como etnicista o racista a lo que están planteando. O sea, gente no mapuche, ¿ya? Como yo y muchos, se sienten identificados con lo que ustedes están planteando. Yo no me siento atacado, ¿me entiendes? Con esto, que es lo que a veces sucede, ¿no? Que la gente chilena dice, ya nos están atacando. Entonces, es muy interesante la manera como, no sé cómo lo hicieron, ¿ya? Probablemente conversaciones entre ustedes o tienen que ver con algún sustrato cultural profundo, digamos, pero ustedes lograron hacer eso. Bueno, me pareció el lanzamiento muy importante. Es un ejercicio de pensarnos nosotros los mapuches y los autores lo ilustran muy bien. Bueno, yo he adquirido el libro, no he tenido acceso a todos los ensayos todavía, pero creo que nosotros los mapuches vamos por un camino en donde tenemos que pensar y darnos a conocer desde nuestra historia, desde nuestro decir, desde nuestro pensar e ir construyendo este país mapuche, esta nación mapuche, recuperando nuestro quimán, nuestro raquizuam, nuestros saberes propios para constituirnos y cada vez fortalecer más nuestra identidad y por sobre todo relevar nuestro pensamiento desde el Mapudungún. Creo que ha sido un espacio en donde me he emocionado con los comentaristas, con quienes han señalado ya, de acuerdo a las lecturas que ellos hicieron del libro, y bueno, felicito a los autores y en espera que podamos seguir nosotros los mapuches escribiendo desde nosotros y no que otros nos estén escribiendo o nos estén describiendo a nosotros cómo nosotros pensamos y todo lo que hemos vivido en nuestra historia, en nuestra experiencia en este país que ahora se denomina Chile, pero que en realidad es nuestro Gualmapu y es nuestro territorio. Pelei Lamien, Ayuclent, vamos, Tati, Inchinta y Mapuchingen, Mleita y Wenuntunir Pual, Inchinta y Inquiman, Tain Rakizuam, Tain Chumuechini, Wenuntunir Pual, Inchinta y Intunguta, Lamien, Heikam Tenchato. Yo traigo una lectura que es bastante amplia y la hice bien en profundidad, ¿no? Y pensaba recortarla porque quien me antecedió se abocó a dar detalles, digamos, de la presentación de los autores, pero decidí no hacerlo y lo voy a presentar tal como lo preparé, ¿no? El libro se organiza en torno a 4 títulos, y que no se plantean como tales, ¿no? No obstante, nosotros lo podemos reconstruir y entenderlos así. Independencia mapuche y desasgarros coloniales, contra la dispersión, territorios de reconstrucción sociopolítica, estrategias multiculturales y cuerpos que resisten, escrituras, voces y medios para permanecer en el tiempo. Esta es la organización y la estructura que adquiere el libro. En el capítulo Independencia mapuche y desasgarros coloniales, y aquí, digamos, con intención, digamos, no voy a nombrar a los autores y al final se van a dar cuenta por qué. Bueno, en este capítulo se habla del fenómeno colonial, ¿ya? Y de la expresión cultural que adquieren los parlamentos, ¿no? En tanto dinámica simbólica y cultural, y también de interacción y relación social entre dos sociedades, como nos decía Roberto, ¿no? Los préstamos culturales que se suceden y la transformación cultural mapuche también de estos espacios. También se aborda el colonialismo como expresión de política lingüística, ¿ya? Y también se lo aborda en una perspectiva de constituir un campo de relaciones y de negociaciones. Esta política lingüística, en este caso del colonizador, se la expresa como la instauración de un momento fértil y muy rico de estudio del Mapudungún, ¿no? Y que no tiene referentes posteriores en el tiempo.
los misioneros, ¿no?, en esta política de evangelización se ven obligados a conocer el mapudungun, a estudiarlo, a aprenderlo y a escribirlo. Y esos estudios nos reportan hoy día antecedentes que tienden a revertir planteamientos que disgregan la lengua, ¿no? El autor ahí nos plantea más bien que estos misioneros logran establecer, ¿no?, el mapudungun como una sola lengua, ¿no?, una lengua que se habla de Coquimbo hacia el sur, de cordillera o de mar a cordillera e incluso de océano a océano, ¿ya? Un idioma culto, expresivo y abundante, su regularidad y uniformidad, ¿ya?, y una sola dificultad, ¿no?, que sería la dificultad de pronunciación. Es un tiempo de auge en el conocimiento del mapudungun, nos dice el autor. No obstante, ¿no?, la faceta evangelizadora y destructiva de nuestra religiosidad que todos conocemos. También se enfatiza en la actoría política mapuche, ¿no?, y también se lo hace con relación a los parlamentos, ¿no?, ya no solo en el tiempo, digamos, colonial, sino también en los tiempos de la República. Y se nos plantea ahí que estos no fueron anulados ni derogados, y que son antecedentes para considerar nuestros procesos también de autonomía y de autodeterminación. Y se habla aquí entonces del colonialismo fundado en un vacío jurídico, y la usurpación también fundada en este vacío jurídico. Nos hablan también de las ciencias coloniales, ¿ya?, y de la exhibición de 14 lamien, como nos decía, en un zoológico humano en París en 1883. Como material de estudio y objeto. Y aquí el autor apela a una metáfora que a mí me pareció notable, ¿no? Él habla de la mapuchografía, ¿ya?, como el estudio, la investigación y la escritura de lo mapuche, desde la ciencia occidental, como práctica del colonialismo, renovado y articulada a dinámica hegemónica de globalización, donde la diferencia cultural sirve para articular de mejor manera la investigación. Y aquí habla de la crítica, que Roberto nos señalaba también, ¿no?, de ver el campo intelectual como un campo elitista, habla de la arrogancia académica, de la investigación sobre nosotros pero sin nosotros, del mapuchógrafo como un actor que vive de lo mapuche, y de una investigación que nos regresa a nosotros, ¿no?, donde prevalecen los idiomas dominantes, y donde la difusión de los conocimientos es elitista. Por último, en el capítulo se aborda el colonialismo ligado a la violencia y el despojo como componente del mismo, y el despojo no solo del territorio y de la base material de nuestra reproducción, sino también de nuestra base medioambiental. Y quizás aquí el autor no la aborda en mucho detalle, pero yo lo destaco, ¿no?, porque él señala, ¿no?, la pérdida, el despojo de esta base medioambiental que es el bosque, ¿no?, y la concomitante transformación de nuestra territorialidad, que hoy día la vemos ya a extremos, ¿no?, y lo que hoy día tenemos que vivir en cuanto a territorialidad y los efectos que esto tiene en nuestra constitución como Che y en la conformación de nuestros conocimientos. El despojo y la violencia también como expresión del genocidio y del exterminio. Esto también es un punto importante, ¿no?, porque se trata de descolonizarnos y de reconstruir nuestra historia reconociendo que hubo un genocidio. Y esto también es poco abordado, está poco visibilizado, ¿no? El genocidio mapuche que es existente. En algunos estudios yo digo, bueno, somos herederos de las familias sobrevivientes de la guerra, familias desintegradas, familias que provenimos de huérfanos de guerra. Y aquí está enunciado también cómo la lógica colonial coloniza cuerpo y las subjetividades, ¿no? Y lo coloniza no solamente bajo este despojo material, sino también a través de diversos mecanismos, ¿no? Ahí habla de las disciplinas laborales, religiosas, escolares, y enuncia también la propiedad privada como un mecanismo que contribuye a esto. El capítulo contra la dispersión de territorio
de reconstrucción sociopolítica, aborda primariamente el fenómeno de la migración y Santiago como un lugar y como un espacio de construcción de procesos que, de acuerdo a los autores, no podemos eludirlo en el análisis y proyección de nuestra sociedad. Se destaca aquí la temprana asociatividad mapuche en Santiago y se expresa o se nos señala cómo se reconstruyen nuevas formas. No obstante, también se ven las ausencias, ¿no? Porque se establece que nos relacionamos con dinámicas organizacionales, ¿ya?, de pobladores o sindicatos, pero no se reconocen o no se visibilizan otras lógicas que están ahí presentes, como las lógicas político-partidarias, ¿no? Sobre todo los sindicatos de planificadores, y que son lógicas que hegemonizan la identidad o la pertenencia mapuche. También se habla de la descolonización como un paso para pensar nuevas categorías, ¿ya?, y superar el esquema urbano-rural, al que se lo acusa como un concepto que es despolitizado y que es sin historia. Y aquí se aborda el tema y el concepto de la diáspora, y se hace un contrapunto con el concepto de nación, ¿no?, en el sentido de no pensar la nación como algo dado, sino la nación como algo que hay que construir. Y nos plantea una invitación que a mi modo de ver es potente, ¿no? Pensar ya no el tema de las migraciones, desde las lógicas que hemos venido conociendo, sino que pensarla desde el lugar desde el cual se habla, se actúa y se moviliza. Desde esta perspectiva, las migraciones incluso podemos entenderlas en nuestro mismo territorio ancestral o al interior de nuestros mismos lofts, ¿no? Como hay diversidades en términos desde el lugar desde el cual hablamos, actuamos y nos movilizamos, y diversidades que muchas veces nos dividen como sociedad. Luego se aborda la construcción sociopolítica de la ley Lasquenche y se destaca la capacidad de agenciamiento de las organizaciones Lasquenche, ¿no?, del trabajo que se hace a nivel de comunidad, de la articulación de territorios, del diálogo y puesta en escena de prácticas culturales ancestrales como los chabún, ¿ya?, y la articulación también con el conocimiento experto a través de la figura de los equipos técnicos asesores. La importancia también, otro autor nos hablará de la autoidentificación colectiva mapuche, como condición, dirá, para sostener una permanente actitud de defensa de la integridad. Y aquí nos lleva a abordar, ¿no?, tiempos en que el concepto que prevalece en esta autoidentificación es el de raza, luego el de pueblo, para hoy día, dice, fruto de un proceso de maduración, ¿no?, prevalecer el concepto de nación. Y nos plantea también el desafío de la construcción de esta comunidad de nación. El capítulo Estrategias multiculturales y cuerpos que resisten nos habla del sistema de salud mapuche, ¿ya?, y de cómo la oferta intercultural del Estado legitima una oferta ante el mundo mapuche, ¿ya?, de una práctica culturalmente pertinente. No obstante, hay un riesgo, dice el autor, de pérdida de autonomía y del patrimonio cultural. Y también, ¿no?, una pérdida o un riesgo para las mismas organizaciones que promueven estas estrategias. El autor también hace una serie de planteamientos, ¿no?, sobre los cuales debiera construirse un sistema que visibilice a la salud mapuche. Kupegi ulangin ku chikeche tige maleng lepalo achangte fache minchep kya wingkaru kameu yuaimon kinye ko yin chalin mai tu kunoimun ta mangen ta chike den tu payang ta rakifam heita chikthaumu heita churikameu ta in filket pa rakithom elun pintu kulengi heita churikan Felegi mai tai mangin chin tai mauchingen. I trofil ra ke thon tamali. I trofil ki man. Chumechita atham kuno wi tai mangin chin tai mauchingen.
Chungi chanta elui tai wonen keche puli tuche. Inchin tai chengen tai mau chengen. Kimlain petuta cheu tai yegan chuman cheman tai yepan. Welu maita malita elchen kushe elchen fucha. Elchen wache elchen elchata peki tai inchin tai mau chengi manau. Malita kishur newan thumu. Mlimaita tuchita elune kiete uta kimanta inchin. Malita tuchimaita filanta ta eluke muta kameke mongen kameke chekayawal eluke muta kameke rakifam. Temuli maita malita kiman, temuli maita malita sumu, temuli maita malita chawan, temuli maita malita ka keumechi rakifam. Meu chungelu beche in chapleta koi veita chungu pinta yang ta hitngelu nen tupai ta sumu pingelu ta che hungechi in cinta mamu chungelu ta chepingelu mai ta chere mi ta ka manyangeki hemu ya mai ta che troke won min chenje mai ka hemta ayun reke tamle pan ka chanta Kishuke maita pulan. Inchin maita imauchingan ka kishumia gelai. Emuye ta fachanta mia pa inta impurema. Mia pa tanya kahe mia pa ita potom. Kamia pa ita impuche ya ye pe lof tulu. Mia pa ita pokimet chefe. Mia pa ita ngel fotom ngelu ngem wan ngelu. Uyuta inalak yang ta yenin ta kinya ka sawinchin. Hey kahe pipi hengan. Mali feita chidumu feita chi Kimelu reke, ay katumeli ita kong kinyeon inchi, feita kumethmo. Kimuya maita miao pa ita ta, pukay mo lamien. Eni lamien tapiwai, mapuche chokimu, mapuche rakisamu, mapuche kimelu ta mlepa ita kachanta. Feimeo ta Seula ta kisam plenta, de chumech maita nentu penta ya kisam plenta, ta rema kuchasun kam remu kasum ta chumech ta walo heipili kata ya kisam rema kuchasunuli de ta hauta rangin che de kimpe huita chenta in pilen in chepi. Ase vemeche chika hentu neri. Matte kimwetula in ta in chinta in sumu. Pau rema kusum ta nentuli ta ya kisam Kimla huita pupenyi pulang mencem tan pipanin cewachan. Welu hechi sumu feika raki fam fali. Chungelu beche mali heita che chawun lepa inta bachan pinchin fau. Nia wetu kela ita ima sumun. Raki fam ne ita chumlenta imongen pinchin. Inato sungai kita mongen, inato sungai kita chunge cita rupanta ibu fikir kita kece, ibu fikir kusya kebeli, wingkah pemutan itu kita lagi sampai ini. Hei mulai kita cinta kah, kucang tu fikir ini macam. Ceman tercita kau luhai cantik, mapuche sumutan itu kita ce, kiman kita ce lagi faham. Chunge cita pilih feita ciwirikan ta yang fikir cipan lagi faham meluan ta pilih rufel beche sum. Welo miao ke lo mai tenchin ya iman je mai ta hau ta melepai mengkawacanta mufur pa cita miao man feita citumumu tai matewe ta ni kelai ta enchin ta infumu ta imabuchenga. Feimu cinta petu Chiki kimne luta mabuchasun kahi pitugi chunge hui Theuta helita sumu kam ka asum kunupe ta hita chitumu chunge lu bechi kantu rema kusum ta nentule huli ta inkiman tenchi ta hei soi kume Temta unenum ta nentuan ta nye choi lagi suam pilenta ta pupeni bulangen
Keulah hika chika mulanta ni rati thuang uinka thumu ikla nama rema kusumuleli hita mari pe ma lamien ma ita hita gima hita chan ka ni lepan ka inchan keme hita rema kusumul puli baru tun ten chamali hau kimi tama kusumun bueno tu petang changal ko Ele, Chagel tu peñi lamien. Peñi lamien, durante la presentación me he hecho un cuestionamiento a mí mismo. ¿Cómo llevar, cómo sacar adelante el zumu, el Choi zumu? El zumu que emana y que fluye desde nuestro piuki, desde nuestro calel. Y mi cuestionamiento es, y que lo hacía en Mapuzungún, ¿cómo sacar, cómo hacer que fluya que emane este zumu? Si lo hago en Mapuzungún o lo hago en Huincazungún. Entendiendo que estamos en un contexto en donde estamos tratando de relevar aquello que es nuestro, aquello que decimos y en la cual estamos convocados hoy día a hacer un comentario de este texto, de este escrito que está y de la cual esperamos que todos puedan llevar al final de esta jornada un libro cada uno para su casa. Entonces me he hecho un cuestionamiento a mí mismo y bueno, haciendo un diagnóstico rápidamente, disculpando también a todos ustedes, hacer la pregunta: ¿cuántos de nosotros tenemos dominio de nuestra lengua? Y ahí el problema, y es ahí el cuestionamiento, el carácter de la reflexión mía, es cuándo va a ser el momento, cuándo va a ser el tiempo, quién va a decidir, quién lo va a determinar. Cuando nosotros hagamos este tipo de análisis, este tipo de comentario en nuestro propio idioma. Entonces, hoy día creo que eso también amerita un ensayo, un escrito de los 14 profesionales que están acá o otro más. ¿Qué es lo que está pasando hoy día? ¿Qué está pasando con nuestro Mapuzungún? Entonces, no es esta la primera vez que nos vamos a encontrar en un lanzamiento de un texto. Hoy estamos en esta circunstancia, mañana estaremos en otra. Estamos hablando desde nuestro contexto, desde nuestra realidad como sociedad, como Estado-Nación mapuche, como pueblo. Los distintos tópicos, distintos problemas que a nosotros nos aquejan desde el año 1500 en adelante o quizás más atrás. Pero se problematiza, se hace el análisis y ahí entonces viene un cuestionamiento inmediatamente también el concepto del colonialismo. ¿Cuándo nos descolonizamos? En el idioma mismo. Esa es una gran pregunta también y un gran cuestionamiento. El texto llegó a mis manos unos días atrás y hacer un comentario respecto a esos escritos que están allí. Ante todo, felicitar, entiendo yo que son jóvenes porque vi sus biografías también, casi la mayoría son más jóvenes que yo. Solo que hay un Peñi que creo que hay un error porque conozco a mi Peñi y es menor que yo. Y lo hicieron nacer antes. Ahí tienen que ver ustedes quién es el que nació antes, pero no coincide con su fecha de nacimiento. Entonces, conceptos como el colonialismo, conceptos como la diáspora, conceptos como la evangelización, conceptos como la imposición, la transgresión,
son conceptos que hasta el día de hoy nos siguen marcando. Están presentes en el día a día, están presentes hoy día en la lucha social, en la lucha reivindicativa de la territorialidad. Están presentes hoy día en los medios de comunicación. O sea, creo que hay una demanda por obtener cada vez conocimiento más sistematizado. O sea, pensando que hoy en día la mayoría del pueblo mapuche se encuentra en la ciudad, que la mayoría de las personas mapuches, sobre todo los jóvenes, tienen procesos de escolaridad cada vez más avanzados en términos de ya muchos universitarios, y creo que eso también hace que los mismos muchachos soliciten este tipo de textos, o sea, y al mismo tiempo ellos puedan leer de manera crítica estos textos. Yo creo que eso es algo que en estos momentos no tiene mucha cobertura, y creo que el libro viene a llenar un vacío que está presente, porque generalmente siempre se habla, digamos, de los mapuches de la comunidad, pero creo que este libro va a ser un aporte muy fuerte a los mapuches que viven en la ciudad y que buscan proyectarse también con su identidad mapuche urbana. Creo que ahí hay un tema muy fuerte, y en el caso de los mapuches rurales puede ayudar a sistematizar, digamos, contenido para niños más pequeños, o sea, pensando en que muchos profesores pueden adquirir este libro y a partir de este libro sacar ejemplos, dar una nueva mirada a la historia que se le enseña a los niños, dar una nueva mirada, digamos, a lo que es la cultura mapuche. Entonces creo que también es un insumo, digamos, para los pedagogos mapuche que trabajan con niños mapuche en comunidades, y también para dirigentes que también buscan cultivarse. Creo que hoy en día hay una cantidad de dirigentes y una calidad de dirigentes también que buscan cultivarse en términos, digamos, de adquirir nuevos datos para mejorar sus discursos. O sea, ya no es solamente tomar el discurso de la comunidad, sino también tomar un discurso, tomar nuevos datos y hacer un discurso mucho más amplio. Y creo que eso tiene que ver también con la necesidad de construir la nación mapuche, con la necesidad, digamos, de darle proyección a esta nación mapuche. Y en ese sentido creo que el libro me parece saludable y me parece bueno que aparezca en un instante en el cual se demandan este tipo de insumos.
enorme tofini kerita ulintu tofini he mutam de pai bastante. Kima vimon ta treita poquinho ta vimon chicken chilcat vimon poquinho. He no vita capi pian que fumo he te bate chilcano o iauto e vem covid tipo carquete para morifante tá aí poquinho que te afkento o que que eu tenho que me poquinho pelo reta em chile tudo com peteu tu rakifam peteu chi e o que chiventa o iauto um que me que chilcano o educado te mal face como me tem que chile luar fumo tem luar fumo a mão fumo papaya fumo e face puche papaya no momento afkente com vi Pensato a quelli che molti cittadini hanno tempo mia moglie che sta in Mapolon di pede in Pontiva e me le dai anche di me dai real ma appunto con noi che ci un caso mo fanno conto che come vuoi dire vai cittadina e gli abbiamo lì fu ciocchini ma appunto con noi un tempo perché non è caso mo mai e ci non con fante vuoi ta con winka e la che fanno colonizzazione pitati puce e ta Feleu ite na kifama rera kifama tenoga sungun iael tukutun ayewun poyewun sakelun kusumun tu como chumos tani choyin tache chumos ku fifta kache tani mule ke feleu le fante tu inka pusinyora chumbe ke ni chinka ni ki ga ne che fe ga nei ga pi ke lui do chega ne che fai per gli altri ga lui Ina kintu ni tetu kakek pa tu kakek pa mongen kakek pa filke tu kom tu ali kan kutu ali tu kom kom tai kalur ko ni bit kakek pa tu no or ka hai rakhi so pe mo ro tai kap chiken chi wuchula pe chi mo chi ni chi kai chi we champ ra dai chi kai mo pe chi mo ta vita ka umi ka kinya te mo e ponte mo wuchala ye chi mo Yo chique chivita moita y brita y con tuarta y chisa y la que tam tal poquin tutal chumno chita y aso tutal chumno chita y aso tutal chem puta y tuliata y chenyen y rema por chemo un camula y aquí kaya ulida y chicken puin be abule do feo feliz momen y que como gente de cato la y bueno brita y kaya me chita y do tai fanen tu metal chita y do tai chicken chorema fio con va chita mo vita y ne wento leal Pupeni puteia vem cá cada dia que kakete pa molfen kakete pa ma pouco pa ir temu consumo você fala aí que temu aí falo como é que o chamble a fim brinque com um panhal cabrinho aqui só manhã brinque não nem só manhã e incinta em cheguem vita e um facendo vita me quem vita uma ganha canto vita facendo uma mais pu pipinho do ganha vita pu chicken a moita come church papa we fa fante me ta reki che dia go doi wuriga we ka rakita vente doi unelri o lo fei brinci ka si ta chicken pepika wala chumi cham ta e inam tual e chumi sta nya ko ta e ka pale che ta o vita di fei chicken no chino chi tur puto ta we ka me o ka me chi ta di tur amuleal ka ta ni mete u tur pleno to chicken com'è ci fai com'è amore in cerita mette c'è di guarda yen fei ni che non paiano in casa come voi che le parla fa c'è un tentare ci puta in c'è pu penito che ka kim ma fa ne no fei c'è in casa c'era amore bunga e solamente unas palabras estábamos haciendo una reflexión desde los mapuche, ¿no? De cómo poder equilibrar este desequilibrio en que nos encontramos, el resultado del trabajo que ustedes están viendo hoy día, si bien ya ha sido interpelado desde muchas maneras, que es la idea de generar reflexión, generar rakifam, generar menefam entre nuestra gente. Y también cuando hablo de nuestra gente no solamente me refiero a los mapuches, sino también a la sociedad entera con la cual convivimos. En realidad el proceso de descolonización no es un proceso, digamos, mágico, es un proceso lento, digamos que va a tener muchos avatares. La idea es poder ir equilibrando en este sentido, me parece excelente, un tema muy lo que han planteado los comentadores, el tema por ejemplo de la lengua, el tema de hacer un proceso de descolonización práctica, creo que es un tema también
Yo creo que no podemos seguir viendo también la lengua solamente como un pasado, como una imposibilidad. No podemos seguir viendo la lengua como una barrera a la cual no pudimos acceder por culpa de generaciones. Yo creo que tenemos que empezar a aprender la lengua. Es un ejercicio concreto también de desafío, dentro de los muchos que tenemos, los mapuches y los no mapuches. Yo solamente quiero quizá instarlo a ustedes a leer el texto, a hacer lo suyo, y quiero hacer un pequeño tráiler del texto. En lenguaje cinematográfico para vender. ¿No? Creo que poco entrar también una dinámica más alegre, como se decía, nosotros los mapuches hablamos de dos dimensiones del aprender, una dimensión racional, loncoño, una dimensión emocional del piuque. No solamente emocionalidad, sino también es el amor, ¿no? que tiene que ver con la comprensión, el cariño, tiene que ver con las actitudes que tenemos que generar también, y ese es un desafío también de reaprender. Y también es una propuesta para otras sociedades hacer un tipo de conocimiento, un ejercicio diferente de enseñar y de aprender. Bueno, ya mucho se ha dicho, también intentamos ir desconociendo los nombres, hablamos de Chinahuel, por ejemplo. Lo interesante es la propuesta, reconocer el tema de los parlamentos, hablamos el tema de como situaciones concretas de mediación y negociación, no solo políticas, sino también simbólico-cultural entre miembros de dos naciones, de dos mundos, ¿no? El hispano y el mundo, digamos, mapuche. Hablamos también, bueno, trabajo ahí, el caso mío, el tema del Mapudungun, la evangelización, como también la semi-mapuchización del cristianismo, ¿no? Ya se ha hablado, como las traducciones, los confesionarios, cómo el Mapudungun juega un rol ahí, cómo también sirvió de una lengua que en un tiempo realmente fue una lengua general, así como fue el quechua, lo fue también el náhuatl en México, y el mapuche también lo fue, y perfectamente eso significa que son cosas que se puede volver a hacer. Y eso es un mensaje de Cartera, también de Jorge, y por qué no se escribe también esto en otro mundo. Marimanqui obviamente siempre nos sitúa en la historia. En este caso, dice que el objetivo es describir las visiones que se tuvieron de los indígenas en la idea de nación que manejaban las élites de la sociedad criolla. Dice que el lapso de tiempo que barra esta investigación es aquel de los ensayos constitucionales, conocidos de manera tendenciosa, conocido como la anarquía. Taimpén Huinca Piuchín habla obviamente de los grupos de 14 mapuches exhibidos en el zoológico humano de la ciudad de París en 1883. Y bueno, y cómo se publicaron estos trabajos en la revista científica de Nature y el jardín de allá de Francia, ¿no? Y cómo se realizó este trabajo, incluso el tipo de antropología física, ¿no? Fue una descripción física de todos los sujetos que estuvieron aquí. Incluso hay una fotografía por ahí que el Peña rescató. Nahuel Pandi también, por otro lado, también nos habla del tema del fenómeno colonial vigente. Él habla también, en un párrafo dice que esta perspectiva del libro consiste en problematizar el proceso de formación del Estado chileno en Mulumapu. Dice que asume como eje transversal el análisis de la lógica de la desposesión, entendida como uno de los fundamentos de las relaciones coloniales que se inscriben en los pueblos indígenas de América Latina. En este caso, para nosotros sería el Huencún, el Hueñén, ¿no? Bien interesante, plantea ahí como uno de los elementos constitutivos de los estados nacionales de evaluaciones del robo y la disposición del despojo. Regresen luego bien a su casa. Chao tu mano. Bueno, antes el libro vale 10.000 pesos, lo pueden adquirir afuera, también después va a estar en el restaurante Mapuche de Cocaví, y también va a estar en el café Escaparate, en calle Lagos. Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias como demonios del mal, iban con fuego en las manos
cubiertos de metal